¿Todos ven el PowerPoint? ¿Está ya en pantalla? ¿Está listo? Sí, se ve. Sesión 8 estamos ya. Los apuntes y dónde enviar preguntas, etcétera. Creo que ya lo saben, pero ahí está en pantalla también. Y eso sirve también para invitar a otras personas. Lo que vimos la semana pasada para verificar la memoria son los gigantes. Que realmente no hay gigantes. La traducción de la palabra hebreo es en hebreo es Nefilim, está traducido como gigante en varias Biblias, pero no es correcta. Eran personas, según la Biblia misma, de renombre, héroes, famosos guerreros y por ende grande reputación, pero no necesariamente en estatura. Quizá fueron también hombres grandes, pero no gigantes estilo Hollywood. Tampoco son descendientes de ángeles, no son demonios, son humanos, descendientes de hombres y mujeres normales, según la Biblia. Y en cualquier caso, gigantes o no, todos los Nefilim murieron en el diluvio. Por lo tanto, miles de años después, cuando Moisés manda 12 espías a la tierra prometida para ver cómo está antes de entrar, y 10 regresan con un informe que dice, vimos gigantes allá, no podemos entrar. Mentira, era un informe falso. Tal como dice la Biblia, no había gigantes en la tierra porque los Nefilim, que tampoco eran gigantes, habían muerto en el diluvio miles de años atrás. Entonces, estos espías que llegaron con esta información falsa, cobardes, no pusieron su fe en Dios, no confiaban en Dios, inventaron los gigantes para asustar a los demás, porque no quieren entrar en el tierra prometida, no quieren enfrentar a la gente que estaban allá. Sí, habían guerreros, sí, efectivamente, habían soldados grandes en la tierra prometida, pero no eran gigantes, eran personas grandes nomás. Y da lo mismo porque Dios había dicho, yo te doy la victoria, pero ellos no querían. Entonces, castigo, Dios dijo, no quieren entrar, perfecto. Parece que les gusta el desierto, entonces quédese en el desierto. 40 años en total, dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta morir todos los mayores de 20 años. 38 años después, cuando están por marchar por segunda vez hacia la frontera con tierra prometida, nuevamente el pueblo reclama a Moisés y Aarón por falta de agua. 38 años, 40 años no habían aprendido nada, parece. Pero en esta oportunidad, Moisés comete un error. No sigue las instrucciones de Dios. Golpea una roca para sacar agua en lugar de solamente hablar a la roca. Dios había dicho, hable a la roca. Y Moisés con las varas, dame agua, dame agua. Y en ese acto robó algo de la gloria de Dios. Dios quiso hacerlo de otra forma, pero Moisés se echó a perder todo. Y como castigo, Moisés y Aarón no pueden entrar en la tierra prometida. Pueden, Moisés puede llegar a la frontera, pero no puede entrar. Ese es el castigo. Hablando de rocas que dan agua en el desierto, yo había mostrado también la semana pasada una posible alternativa, ubicación alternativa para el Monte Sinaí, que tiene una roca allá muy especial, como partido en dos. Bueno, sí, es una pequeña roca. No, no es una pequeña roca, es una roca enorme. Vamos a ampliar solamente este sector acá y verlo en grande. Ahí hay una persona parado allá, justo en la base de esta roca. Y se nota aquí erosión de agua. Señales que aquí había un flujo de agua increíble. El único detalle es que no hay fuente de agua ahí, en ese punto. No hay manantial, no hay río, no hay nada. Pero había agua fluyendo para allá por mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo creo que yo sé. Pero yo puedo imaginar que eso fue el milagro que hizo el Señor para darle agua a toda esta persona en el desierto. Ok, eso fue la semana pasada. Ahora vamos a continuar con la historia en Números capítulo 20. Inmediatamente después del milagro de la roca que da agua,
y el anuncio del castigo de Moisés y Aarón. Sigamos, sesión 8. Número parte 2. Todo el resto de este capítulo 20, el capítulo 21, hablan del último viaje de Israel por el desierto. Ahora van camino a Canaán por segunda vez. La primera vez fue 38 años atrás. Y ahora van ya un poco más determinado. Y en el camino tiene que pasar por las tierras de Edom, Arad, Sihón y Og. Incluso yo había puesto en el mensaje que yo mandé antes hoy en el grupo de WhatsApp. ¿Qué es un Sihón? ¿Qué es un Og? Bueno, son reyes. Todos estos son reyes. Arad, Sihón y Og son reyes. Edom es una tierra. Y lo interesante aquí que los israelitas tratan a cada país o cada rey o cada nación, como quiere llamarlo, de una forma diferente. Arad y Sihón son reyes de los amarillos, si no me equivoco. Og es rey de Basán y Edom. Bueno, vamos a ver Edom para ver quién es Edom después. Primero, Israel llega a Edom y pide permiso para pasar por su tierra. Pero Edom dice no. Y por lo tanto Israel tomó otro camino. Y eso puede ser un poco curioso. ¿Por qué no simplemente entraron? Bueno, preguntaron 2 veces. ¿Podemos pasar? Prometemos no tocar nada. Si comemos algo, si tomamos algo de agua, lo vamos a pagar. Y Edom dice, no, 2 veces no pueden pasar. Bueno, ok, vamos a tomar otro camino. Pero en el caso de Arad, Sihón y Og, cuando tienen esa respuesta, no pueden pasar, van a la pelea, entran en batalla con los ejércitos, matan a todos, toman posesión de la tierra, pero con Edom tomaron otro camino. ¿Por qué? Eso es un poco raro. Bueno, queda claro cuando volvemos a leer Deuteronomio 2, 1 al 6. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Ahora, aquí, pequeño paréntesis, punto aparte. Es interesante notar que aquí esta parte del texto está escrito en primera persona, claramente por el mismo Moisés. Nos dirigimos, el Señor me lo había ordenado. En otra parte habla de que ellos fueron, ellos hicieron, ellos atacaron, el Señor habló a Moisés, el Señor habló, pero aquí esta parte es muy interesante porque está escrito en primera persona. Estas son palabras sin duda de Moisés mismo. Ok, pero el punto central aquí es el orden de Dios referente a cómo los israelitas deben interactuar con la nación de Edom en camino a Moab, porque tiene que pasar por varios países para llegar a la tierra prometida. Y Edom es un poco diferente. Aquí leamos Deuteronomio 2, 1 al 6. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado, no peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Palabras del Señor. ¿Por qué no pueden pelear con Edom? Porque Edom es la nación fundada por Esaú, hermano de Jacob. Son hermanos, son naciones hermanas. Por eso el Señor dice, no, con ellos no pelean. Con los demás, está lo mismo, pelear todo lo que quieren, pero con ellos pagan, tienen que pagar. Si va a tomar algo de agua, tiene que pagar. Diferencia aquí es donde dice, no, no puede pasar, entonces ellos dicen, ok, el Señor dice que no podemos pelear, entonces buscamos otro camino. Y eso es lo que pasó aquí.
En los otros tres casos, Arad, Sihón y Og, primero piden permiso igual para pasar diciendo lo mismo. Vamos a pasar para allá, no vamos a comer nada, no vamos a tomar agua. Si tomamos algo, lo vamos a pagar. Y en los tres casos dicen, no, no pueden. Y en los tres casos, Israel ataca. Pelean. Para poner todo esto en más contexto, vamos a ver un mapa de esta zona para entenderlo mejor. En el caso de Edom, como son naciones hermanos, Dios prohíbe cualquier pelea y simplemente debe tomar el camino largo para llegar. ¿Qué camino largo? Bueno, primero la Biblia menciona que están en Kadesh, pero no hay que, o Kadesh, dice en español, no hay que confundir Kadesh con Kadesh, porque hay dos Kadesh. Hay un Kadesh acá y hay un Kadesh Barnea. No están aquí en Kadesh Barnea, están aquí en Kadesh, porque vimos recién que los israelitas están tratando de llegar por esta zona montañosa cerca de Monte Seir. Entonces están aquí, en esta zona. ¿Dónde está la tierra prometida? ¿Dónde está Edom? ¿Dónde está Moab? Bueno, vamos a ver. La tierra prometida es aquí. El Señor había dicho, esta sería tu tierra, Israel. Tienes que llegar allá. Edom, ahí está, Edom, entre medio. Obviamente, ellos quieren llegar, pero su camino es vía Moab, otra nación que vamos a conocer después, porque quieren llegar acá, a este punto, justo en el frente del río Jordán, donde había llegado antes, y porque aquí cruzando es Jericó. Entonces, quieren llegar acá para entrar y comenzar la conquista de la tierra prometida. Obviamente, la ruta más corta aquí, allá, por Edom, pasando por Edom. Pero Edom dice no. Entonces ellos tienen que hacer ¿qué? Tomar el camino largo, pasando por toda esta parte aquí, después llegando a Moab y para entrar en Jericó. Eso fue el problema que enfrentaron ahora, porque el Señor había dicho, no, no pueden pelear con Edom, Edom es Esaú, es tu hermano, no, no pueden hacerlo. Entonces, capítulo 22, el pueblo llega a las tierras de Moab, acá, y la otra frontera de Moab es Canaán. Esa es la meta aquí, quieren llegar allá. Balak, el rey de Moab, está muy asustado, porque había escuchado las historias de los reyes de Og y de Arad y todo esto, y que habían destruido completamente, y él piensa, me van a hacer lo mismo a mí. Entonces, él contrata a un tipo que se llama Balán para maldecir a Israel. Números 22, 2 al 5. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito. Eso fue el plan. Sin embargo, Dios no permite a Balán maldecir a Israel. Balán, obviamente, cobra por su servicio, no lo hace gratis, esto maldecir y bendecir. Entonces él va camino para allá, pero en el camino a Moab, Balán tiene un encuentro con un ángel, versículos 26 a 35.
Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balán: ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balán le respondió: Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán: ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿Por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor: He pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán: Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes que Balac había enviado. Moraleja de la historia, a veces los burros son más inteligentes que las personas. Pueden ver cosas que nosotros simplemente no vemos. Ese pobre burro que está ahí, bueno, la burra iba a escapar con vida igual, pero Balán llega a Moab eventualmente y 5 veces en los próximos capítulos, cuando Balak pide maldecir a Israel, solamente le salen bendiciones. Balak dice: maldice a Israel. Y Balán sale con una bendición increíble, diciendo que van a ganar la batalla. Y obviamente eso enoja a Balak. Número 23, 11 y 12. Entonces Balac le reclamó a Balán: ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balán le respondió: ¿Acaso no debo decir lo que el Señor me pida que diga? Pues inteligente, especialmente cuando he visto un ángel del Señor con espada en mano diciendo: puede decirle solamente lo que permito. Ahora, una cosa importante aquí, Balán, no sabemos quién es realmente en la Biblia. Obviamente no es hebreo porque viene de muy lejos, no es judío, pero parece que tiene la fama de poder maldecir y bendecir, y aquí el Señor no le permite maldecir. Interesante, pero no sabemos quién es. No hay más información referente a Balán en la Biblia. Al final del capítulo, regresa a su país y Moab queda en la misma situación, sitiado por Israel, y Israel va camino a la tierra prometida. Capítulo 26 es el segundo censo de número.
¿Se acuerda que yo había mencionado que este libro tiene el nombre Números porque hay dos censos de Israel? Uno justo cuando salen de Egipto y el otro ahora al final, justo cuando están llegando a la tierra prometida. 40 años después del primer censo hay casi el mismo número. Ahora hay 601.730 hombres versus 603.550 antes. Hay apenas 1.800 hombres menos. A pesar de todos los problemas que sufrió el pueblo, los números son casi idénticos, no ha cambiado. Y acuérdense de que esto es solamente varones de edad militar, de 20 años por arriba, con capacidad para servir en el ejército de Israel. No incluye mujeres, niños, ni los más viejitos que ya no pueden servir. Por eso los expertos dicen probablemente unos 2 millones y tanto. Y bueno, eso se nota cuando el rey de Moab, cuando manda a buscar a Balán, dice, están por todos partes, están aquí rodeándome, ven a ayudarme, son mucho más fuertes que yo. Y Moab era una nación grande, entonces se puede entender que había muchos. Al final del capítulo ya no queda nadie de la primera generación, excepto capítulo 26, 63, 65. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar cuando los contaron en las llanuras de Moab cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno de los registrados en el censo que Moisés y Aarón habían hecho antes en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefoné, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Caleb y Josué, los únicos fieles y valientes. Después voy a hablar más de Caleb, porque Caleb admiro mucho. Quiero Caleb, no, es increíble. Y Josué, todos los demás que salieron de Egipto, mayores de 20 años, ya están muertos, murieron en el desierto. Los 601, no sé cuántos mil que quedan ahora son los que tienen menos de 20 años cuando salieron de Egipto y los que nacieron en los últimos 40 años de dar vueltas en el desierto. Solo Caleb y Josué del grupo original. Capítulo 27 a 30 son nuevamente reglamentos, instrucciones y leyes, no es necesario entrar en eso. Capítulo 31 cuenta de una batalla más contra los madianitas y capítulo 32 relata que de las 12 tribus de Israel hay 3 que no quieren tomar tierra dentro de Israel, de la tierra prometida, sino prefieren quedarse al otro lado del río Jordán, porque había visto, aquí hay buena tierra por acá, podemos quedarnos acá y no por el otro lado. Moisés dice, ok, está bien, pueden hacerlo, pero con la condición que tienen que entrar con todas las otras tribus, pelear con ellos para tomar posesión de la tierra prometida y después, una vez que está todo listo, ahí pueden retirarse y tomar sus tierras al otro lado del río Jordán. Las tribus están de acuerdo y por lo tanto las tribus de Rubén, Gad y Manasés quedaron afuera de la tierra prometida. Ahora, el libro de Números termina con un recuento de la historia de todas las vueltas en el desierto, de los 40 años, y esto es muy útil para los arqueólogos porque tiene un listado de todos los lugares donde acamparon. El camino que tomaron, las vueltas y vueltas por aquí, por allá, de vuelta por acá, está todo listado en orden al final de Números, desde la salida de Egipto hasta que llegan al río Jordán en la frontera de Canaán. Muchos de los lugares mencionados simplemente hoy en día no se sabe dónde están. Están bajo tierra, cubiertos con polvo, pero de vez en cuando un arqueólogo descubre algo y lo van excavando y dice, este es el pueblo que está mencionado
en capítulo 33 de Números, el pueblo de X. Es muy interesante. Yo he escuchado como, no sé, 3 o 4 veces en los últimos 15 años de arqueólogos que han encontrado ciudades que algunos dijeron que eran mitos, que nunca existieron, eran inventados por Moisés aquí en Número, y después lo encuentran. Existen realmente. Muy interesante. Capítulo 34 a 36 definen las fronteras que tendrá la nación de Israel. Ahora, en la Biblia hay dos, como quiero nombrarlo, dos definiciones de dónde va la frontera de Israel. Y no coinciden perfectamente, probablemente porque en algunos casos, como dije, no se sabe dónde está el pueblo. Dice, la frontera corre de este pueblo a este pueblo y este no sabemos dónde está. Entonces ahí hay que adivinar. Entonces, en números, acá, número 34, esa línea roja define la tierra y la línea azul está en Ezequiel 47, que también nombra las fronteras de Israel. Coinciden, obviamente en realidad coinciden perfectamente, pero hay diferencias acá porque en algunos casos simplemente no sabemos dónde están esos pueblos. Y si comparamos como Israel hoy en día, es esta zona roja, y Israel en el tiempo de Salomón, mucho después, vamos a hablar de eso, es esa zona amarillo. Eso fue la extensión máxima de Israel en su momento de máximo poder, de autoridad, de cuando Salomón incluso está conquistando tierras que realmente no correspondía a Israel, pero lo había tomado. Y si para comparar las dos, aquí está la frontera definido por números y por Ezequiel. Y se nota que hoy en día Israel está faltando gran parte, no está llenando todo lo que corresponde. Voy a hablar de eso después, porque en un momento, en los años 50 más o menos, estoy diciendo 1950 por ahí, llegaron a ocupar toda esa tierra, pero tuvieron que dejarlo porque no tenían gente suficiente para para protegerlo, para seguir adelante. Muy interesante, pero hoy en día tienen solamente esta zona roja. Y también en estos capítulos hay más reglamentos adicionales. Número 36:13 dice: Estos son los mandamientos y ordenanzas que, por medio de Moisés, dio el Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. aquí tienes un resumen general de números, no voy a mencionar todo, pero algunos puntos principales. Primer censo acá, se acuerda del motín de Coré, los 250 que trataron de eliminar a Moisés y Aarón y quedaron a ellos bajo tierra. El pecado de Moisés y Aarón cuando golpearon la roca. El segundo censo que deja acá, batalla contra las madianitas. El recuento de la historia que mencioné recién en capítulo 33, que nombre todos los pueblos donde pasaron, las fronteras y leyes y reglamentos en los últimos 2 capítulos. Al final de Números, el ejército de Israel está por segunda vez en la frontera de la tierra prometida, por segunda vez bajo órdenes de Dios de entrar y tomar posición. Vamos a ver qué pasa. Cambio de libro. Deuteronomio, vamos ahora. Deuteronomio, el autor, ya sabemos que todo el Pentateuco es Moisés, principalmente que escribió este libro, pero probablemente con adiciones posteriores que vamos a mencionar hoy. Fecha escrita, ahí tenemos una fecha más precisa, más exacta, 1406. Después de los 40 años de peregrinación en el desierto,
porque ahí Moisés está informando de todo lo que había pasado y están ahí y sabemos por fuentes externas de la Biblia y eso probablemente fue 1400 días, años más, años menos. Año más probable, 1406, cuando Moisés escribió esto. Sabemos que no puede ser después porque Moisés no está vivo y no puede ser antes porque no había llegado a este punto. Contexto histórico, Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. Contexto geográfico, están en la planicie de Moab, en la frontera con Canaán. Vamos a ver dónde está en un momento más. Río Jordán, casi frente al Mar Muerto. Donde el río Jordán entra al Mar Muerto, ahí están, justo en esa posición, listo para cruzar. Versículo clave. Hay tres que yo he elegido acá. Primero, Deuteronomio 7:9, que dice así. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Después, el capítulo 4, versículo 2. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Este es interesante porque por lo menos 3 o 4 veces en la Biblia se nos dice, no agregan nada, no quitan nada. Lo más famoso está al final de Apocalipsis, donde el Señor dice, no agreguen nada, porque de hacer eso te voy a agregar todas las plagas que hay en este libro, y no quiten nada, porque si quitas algo te voy a quitar tu lugar en el libro de la vida. Pero aquí también, en el Antiguo Testamento, el Señor dice lo mismo. Y tercer grupo de versículos clave, capítulo 6, 4 al 9. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Muy buen consejo para nosotros hoy en día. Ese es el grado de conocimiento que el Señor quiere que tengamos de su palabra, de la Biblia. Grábate en el corazón. Enseña a tus hijos cuando estás caminando con tu hijo, saliendo de la casa, volviendo a la casa. Habla a tu hijo, enseñando la palabra del Señor. En tus manos también, en tu frente, hasta en los portones de tu casa. Pero quizás no hay que tomarlo demasiado literal como hace algunos judíos. Átalas a tus manos, llévalas en tu frente. Creo o no, los judíos lo hacen en forma muy literal. Toman trozos de la escritura, lo envuelvo en, ¿cómo se puede poner? Como tomando el papel y achicando lo mínimo, al tamaño mínimo posible para atarlo en lo que tiene aquí, casi en el codo, se ve que tiene una caja aquí esta persona y otro en su frente y ahí tiene escrituras. Creo que no es lo que el Señor quiso decir, pero lo toman muy literal. Se llama filacterías o tefilín. Esos son los famosos tefilín que yo había mencionado también en el grupo WhatsApp hoy en día. Es algo que está muy común entre los judíos hoy en día, especialmente entre los sacerdotes. Aquí tenemos un sacerdote que está leyendo el rollo de uno de los libros y todos tienen aquí su tefilín en la frente y en la mano. Tiene la palabra de Dios atado a su cabeza y atado a sus manos. Interesante. Hombres y mujeres, no hay diferencia. Todos lo hacen y
es una señal realmente del grado de respeto que tienen el judío hoy en día para la palabra del Señor. Lo cumplen fielmente, quizá demasiado literalmente, en llevar puesto en su frente y en sus manos la palabra. Y tal como dice acá, no solo eso, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de ciudades. Ellos hacen exactamente eso. Si tú vas a Israel o incluso a algunas casas de judíos fuera de Israel, vas a ver que siempre en el poste derecha, tiene que ser poste derecha, no sé por qué, de las puertas de la casa tiene una cajita y adentro lleva escrito escrituras. Ese, siempre tiene que estar en ese lado y el ángulo también, no me acuerdo cuál es el ángulo, 15 grados, 20 grados, siempre tiene que estar en esa posición. ¿Por qué? Porque cuando entra por la puerta puedes tocar la palabra con tu mano derecha. Incluso en este se nota que este está hecho de plástico y adentro hay un trozo de papel con la escritura. Muy común en Israel y también en las casas de judíos fuera de Israel. Ese es el grado que ellos toman en serio la palabra del Señor. Escríbeles en los postes de tu casa y en los portones de las ciudades. Tema principal de este libro, Deuteronomio, renovación del pacto entre Dios y Israel y un llamado a hacer dos cosas, a ser fiel y a ser obediente. Propósito, recordar a Israel de su pacto con Dios, las promesas de Dios y la santidad de Dios. La palabra Deuteronomio viene del griego y significa básicamente segunda ley. Deutero, segundo, nomio, nomos, ley, o repetición de la ley, otra traducción. Ah, Quizás no es una buena descripción como título del libro. Mejor es lo que dice en versículo 3, el día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Moisés está acordando no solamente la ley, sino todo lo que el Señor ha hecho desde que salieron de Egipto y antes también. En el fondo, Deuteronomio tiene los últimos tres discursos de Moisés al final de su vida, justo antes que entran en la tierra prometida. Casi todo el libro está en la forma de sermones. 3 sermones de Moisés predicando al pueblo. Y si se acuerdan lo que vimos en Levítico, también un poco en Números, la ley cuando está presentado es muy seco. Está listado, pero sin mucho contexto. Y aquí en Deuteronomio, Moisés repite la ley, sí, Deuteronomio, segunda ley, repetición de la ley, pero lo hace de una forma mucho más, no interactivo, pero mucho más fluido, porque ya es una prédica, ya es un sermón. Moisés está predicando la ley. Si quieres entender mejor la ley, léelo en Deuteronomio. Si quieres saber todos los detalles, el último punto, léelo en Levítico y Números. En este momento, toma en cuenta que todos los israelitas de primera generación, los que realmente salieron de Egipto y presenciaron ese milagro cuando de los 10 plagas en Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo y todo esto, están muertos. Ya no están. Los únicos que quedan son Caleb y Josué. Por lo tanto, ya es hora que Moisés recuerde a la nación lo referente a la ley y la historia del pueblo. Esa primera generación está en Monte Sinaí. Recibieron la ley, vieron a Moisés subir a la montaña, vieron el pilar de humo cubriendo el Monte Sinaí cuando recibió la ley. Vino, ellos, esa primera generación ya no está. Entonces Moisés, antes de morir, quiere tomar esta segunda generación y decir, ok, estas son las cosas que pasaron, este es el pacto que tenemos con el Señor.
Ahora no vamos a entrar en mucho detalle aquí porque gran parte del libro realmente es una repetición de la ley, pero es muy interesante notar que en el Nuevo Testamento hay casi 100 alusiones y citaciones de versículos en Deuteronomio. El Señor, los apóstoles, otras menciones de otra persona citan Deuteronomio, casi más que cualquier otro libro. Entre estas citaciones están las 3 respuestas del Señor Jesús a Satanás durante su tentación en el desierto. Quizás se acuerden de eso. En el Nuevo Testamento, justo antes de comenzar su ministerio, Jesús se va al desierto a ser tentado por Satanás durante 40 días. Ahora, no sabemos todas las tentaciones de esos 40 días, pero la Biblia nos cuenta de 3, quizás los 3 más importantes. Y vamos a ver la conexión de Deuteronomio con esto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La conexión aquí, todas las 3 respuestas de Jesús vienen de este libro de Deuteronomio. Cada vez que Satanás viene a atacar, el Señor responde con, escrito está. Muy interesante que nosotros podemos aprender de eso. Cada vez que Satanás viene con una tentación, una sugerencia, un soplo en el oído, la respuesta es, no tiene que ser, no creo que sea buena idea hacer esto. La respuesta es, Satanás, escrito está. ¿Dónde está escrito? Referente a convertir piedras en pan, Deuteronomio 8, versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso es Moisés enseñando al pueblo lo que había pasado. Dice que sus antepasados pasaron hambre, algunos de ustedes pasaron hambre, y después el Señor te alimentó con maná, pero no solo de comida, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Segunda tentación de Jesús, saltar del templo, porque los ángeles te van a proteger. Deuteronomio 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Palabra de Moisés, recordando al pueblo, no pongas a prueba al Señor. Tercera tentación de Jesús, adorar a Satanás y puedes tomar todos los pueblos de la tierra. El Señor respondió, escrito está, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solamente en su nombre. Por lo tanto, este es un libro bastante importante en la opinión del mismo Jesús. Vale la pena leer Deuteronomio. Si estás buscando un libro para leer en la Biblia,
y no sabes cuál, bueno, Deuteronomio puede ser una buena posibilidad, porque el Señor lo encontró tan importante que cita 3 veces Deuteronomio para parar los ataques de Satanás. Ahora, como está escrito en forma de un sermón, es mucho más fácil leer y entender las leyes aquí que en sus versiones originales en Éxodo, Levítico y Números. Resumen breve de Deuteronomio. Primero, lo que vimos recién, recuento salir de Egipto y los 40 años del desierto. Instrucciones de la ley, los 10 mandamientos, amar a Dios, porque aquí están repetidos los 10 mandamientos por segundo vez. Primera vez está en Éxodo, aquí están repetidos. Básicamente las mismas palabras, pero aquí es más fluido. Instrucción para la expulsión de las naciones, o sea, lo que tiene, cuando entran en la tierra prometida, esto es lo que tiene que hacer. Sacar a todos. La ley, repetido, reglamentos adicionales, bendiciones y maldiciones. El cambio de mando de Moisés a Josué, vamos a hablar un poco más de eso. La canción de Moisés, la bendición de Moisés a las tribus y finalmente la muerte de Moisés. Al final del capítulo 30, después de repetir la ley completa, Moisés deja la decisión final en manos del pueblo, tal como había hecho en Monte Sinaí. Había presentado la ley, había dicho, ¿quieren tomar este pacto con el Señor, sí o no? Y el pueblo dijo, sí, lo vamos a hacer. Ok, Moisés hace exactamente lo mismo acá. Deuteronomio 30, 15 al... Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Una vez más, buen consejo para nosotros. Elige la vida, elige Dios. Cada uno tiene que tomar tu propia decisión personal. Y esto es una muy buena ilustración. Hay un dicho, no sé, de dónde lo escuché por primera vez, pero Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Solamente porque tu papá tomó la decisión de ser cristiano, no quiere decir que tú también eres cristiano. Tienes que tomar esa decisión ti mismo. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que tomar la decisión por ti mismo. No puedes defender, mi abuela era cristiana, por lo tanto yo soy. Mi mamá era cristiana. No, tienes que hacerlo ti mismo. Capítulo 31. Moisés nombra a Josué como sucesor y Dios respalda esta decisión. No hay que confundir José en Génesis con Josué acá. Nombres muy similares, pero personas muy diferentes. Deuteronomio 31, 2, 7 y 14. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte.
Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Capítulo 32 es una canción que Moisés enseña al pueblo, y 33, Moisés bendice a cada tribu y la nación entera. Empieza así, no vamos a entrar en detalle, pero antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas. Ahí va tribu por tribu, bendiciendo a cada tribu y bendiciendo a la nación. Capítulo 34 es la historia de la muerte de Moisés. Por lo tanto, obviamente no fue escrito por él. Probablemente fue Josué quien escribió esa parte. Y también esto deja claro la relación especial entre Moisés y Dios, capítulo 34. Pero hay otra parte en el Pentateuco que habla de esta relación especial que Moisés tenía con Dios. Está en Números, capítulo 12, 6 al 8. El Señor les dijo, escuchan lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Wow. Imagina, no sé, como no cabe en la mente que Moisés podría contemplar la imagen del Señor. Aquí en hebreo no está diciendo que está mirando a Dios, porque sabemos que nadie puede ver la cara de Dios y sobrevivir. Pero aquí dice está contemplando la imagen del Señor. De una forma, Moisés, el Señor, está sentado en la misma mesa conversando. Wow, con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Ahora, por su pecado, porque hemos visto antes cuando golpeó la roca, Moisés no puede entrar en la tierra prometida, pero Dios sí permite que Moisés pueda subir a una montaña, Monte Nebo, para ver el país de lejos. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah frente a Jericó. Ahí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Ahí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Monte Nebo, ahí está. ¿Se acuerda que habíamos visto en un mapa de otra escala? Por acá, en esta zona, está Moab. Habían aquí abajo, estaba Edom. Entonces, aquí llegó Israel y están justo aquí listos para cruzar el río, y Moisés puede subir a Monte Nebo. Ese es Monte Nebo hoy en día, visto de este lado donde está acercando el pueblo de Israel. Eso probablemente sería la vista que tenía Israel cuando están llegando y Moisés va a caminar y llegar aquí arriba, porque de este punto de vista puedes ver a todo Israel. En este caso hay neblina, no se ve muy bien, pero es parado en la cima de Monte Nebo mirando hacia por acá, Jericó, Jerusalén, Belén, Hebrón, todo se puede ver desde este punto. Aquí tiene otra vista con
poco mejor claridad, no tanto. Y hoy en día, obviamente, es un sitio turístico porque ahí está Moisés mirando a Israel y tiene placa, este diagrama que muestra, bueno, aquí está Hebrón, está el Mar Muerto, aquí está Belén, aquí está Qumran, todo Jericó, todo marcado. Ahí tiene la misma placa en un día poco mejor. Este es el inicio del Mar Muerto y aquí viene entrando el río Jordán, que tienen que cruzar ahora el pueblo para llegar a la tierra prometida. Y esta es la vista que tenía Moisés. Él está probablemente en ese mismo punto mirando. El Señor está mostrando, ahí está Negev, ahí está Hebrón, ahí está Jordán. Este es el territorio que había prometido a Abraham, Isaac, Jacob. Pero Moisés no puede entrar. En vida a Moisés no le fue permitido entrar en la tierra prometida, pero como vimos la semana pasada, yo había mencionado que en el Nuevo Testamento Dios permita que Moisés puede juntarse con Jesús y Elías en el monte de la transfiguración, en Jerusalén. Moisés ya ha muerto y por eso sabemos que los muertos no están durmiendo en el polvo, porque en la monte de la transfiguración, ahí está Moisés, parado, conversando con Jesús, vivo. La Biblia tiene algunas palabras adicionales referentes a Moisés justo después de su muerte. Deuteronomio 34, 7 y 8. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Inmediatamente después de la muerte de Moisés viene la transición de mando. Moisés había dicho, Josué va a tomar mi lugar aquí y ahora vemos lo que pasa con eso. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Josué, el nuevo jefe que reemplaza a Moisés, pero también hay un hermoso comentario referente a Moisés, el profeta más grande de todos los tiempos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Deuteronomio 34, 10, 12. Desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel. Debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, cada creyente, llegar a tener una relación con Dios similar a la relación que Moisés tuvo con él. Sería genial. Imagínese sentado, cara a cara, dice, pero obviamente no mirando la cara, pero sentado en la presencia misma de Dios, conversando. Wow. Con la muerte de Moisés se cierra el Pentateuco, que es la primera sección de la Biblia, primeros 5 libros tiene ese nombre, y en el próximo libro se abre otra sección de la Biblia. Por ende, ahora podemos pasar a continuará. La próxima sesión, la próxima semana, vamos a entrar en el libro de Josué y ver la conquista de la tierra prometida. Todo hasta el momento ha sido la promesa, valga la redundancia, la promesa de la tierra prometida, pero ahora vamos a ver la realidad. Ahora van a llegar realmente. Ahí están los apuntes, ya saben dónde están. Preguntas y comentarios, el grupo WhatsApp, ese código QR, anótalo, toma una foto, úsalo, mándalo a tus amigos para que puedan entrar también.